De verdad que sí. Te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de Ageo. Vamos al tercer mensaje de este libro de Ageo. Y vamos al capítulo 2 nuevamente, capítulo 2, y vamos al versículo 10. Espero que ya a esta altura ya todo el mundo sepa dónde está Ageo, pero si no lo sabes, nuevamente después de Génesis, antes de Apocalipsis, uno de esos libros es el libro de Ageo, ¿ok? Ageo capítulo 2, versículo 10. Yo voy a leer los versículos 10 y 11 para que nos sirva de preámbulo y entonces comenzar como base para la predicación en esta mañana. ¿Todo el mundo lo tiene, mi hermano? 3 personas lo tienen, voy a esperar. ¿Ok, lo tenemos? Ok, entonces la palabra del Señor dice de la siguiente manera. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Me voy a detener ahí y vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra. Acompáñame en oración. Dios eterno, Dios bueno, Señor, y no nos cansamos de decir que tú eres bueno, Señor, que tú eres muy bueno con nosotros, que te has revelado a través de tu palabra y que hoy, Señor, a través de ella, Señor, quieras hablarnos a nuestras vidas. Tú eres bueno. Y permite que esta tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestros corazones y nos confronte, nos desafíe, nos redarguya, nos tira al piso y nos levante. Porque al final del día, Señor, sea de rodilla o levantado, queremos honrar tu nombre. Por eso recibe de nosotros la gloria y el honor por siempre. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gracias. Puedes tomar asiento. Hemos estado estudiando este libro de Ageo como parte de este proceso de conocer nuestra identidad. Y ahora estamos hablando acerca de la identidad del creyente. Estamos hablando acerca de la identidad del cristiano. Y ahora, déjame despegarme esto un poquito. Ahora es el 18 de diciembre del año 520. Apunta esa fecha, 18 de diciembre del año 520. ¿Ves? El primer mensaje fue en el mes de agosto. El segundo mensaje fue en el mes de octubre. Y ahora el 18 de diciembre del año 520 antes de Cristo, el pueblo de Dios ha avanzado en la reconstrucción del templo. Ya el fundamento ha sido tirado. ¿Te acuerdas lo que habíamos hablado en los primeros 2 mensajes? El pueblo de Dios había sido enviado de regreso a su pueblo para reconstruir el templo de la adoración. Y el pueblo se encontró con dificultades y problemas, se encontró con personas que no querían que Dios fuera adorado, que ese templo fuera reconstruido. Y lamentablemente, y esto es triste, lamentablemente en lugar del pueblo de Dios, como creyentes en Dios, cobrar valor para seguir el trabajo, ellos permitieron que el temor y las circunstancias le ganaran. Ellos permitieron que el desaliento le ganara. Y cambiaron las prioridades. Y en lugar de seguir haciendo lo que debían hacer, construir un templo de adoración a Dios, ellos cambiaron las prioridades y construyeron sus casas artesonadas, como dice el primer capítulo. Casas lindas, casas preciosas. Escúchame, no hay nada de malo tener una casa linda. Por favor, entiéndelo, no hay nada malo en tener una casa linda, en tener un carro limpio. ¿Escucharon, hermanos? Un carro limpio. No hay nada malo en eso. Pero esa no es la prioridad. Cuando tú lo comparas con la grandeza de la adoración a Dios, todo lo demás es y deberá ser siempre secundario. Y este es el gran problema que enfrenta el pueblo de Israel, que cambiaron sus prioridades. Y por eso Dios le envía a este profeta, al profeta Ageo. En el primer mensaje le dice, cambien sus prioridades. Entiende que si tú eres creyente, tu prioridad es adorar a Dios. En el segundo mensaje, mientras ellos estaban poniendo el fundamento, recordaron la grandeza de ese primer templo, un templo precioso que fue destruido por la desobediencia del pueblo. Dios le recordó a este pueblo, el pecado tiene consecuencias.
Ahora, tú no puedes vivir mirando hacia el pasado. Yo sé que todos nosotros tenemos añoranzas del pasado. Qué lindo era el pasado. Mi suegra y yo, y hoy voy a hacer chistes de la suegra porque mi suegra está aquí. Mi suegra y yo estábamos hablando de la música del pasado. Ayer mismo estábamos hablando de la música. Qué linda era la música en el pasado. ¿Se acuerdan? Esa era música buena. Linda. Pero la verdad del caso es que Dios nos dice, espérate, no te fijes en el pasado solamente. Porque escúchame, yo tengo tu futuro en mis manos. Yo tengo algo para ti. Ciertamente no has perdido cosas en el pasado por tu desobediencia, pero hay algo nuevo que yo tengo para ti. Hay esperanza en Cristo, hay misericordia en Cristo y sobre todo, escucha esto, hay gracia en Cristo Jesús. Y le recuerda que aunque quizás no sea el mismo templo, como quiera, Dios tiene algo mejor para ellos. Y ahora nos encontramos en este tercer mensaje, predicado un 18 de diciembre. Me encanta decir la fecha para que se sientan viejos. 18 de diciembre del año 520. En ese año, ahora ellos están poniendo el fundamento. Y antes de seguir adelante, antes de poner la primera piedra, el fundamento ya está hecho. Ahora van a poner la primera piedra de las paredes. Y ahora Dios les recuerda a ellos algo que le dijo en ese segundo mensaje. Les va a recordar de las consecuencias, de los problemas, de las dificultades que el pecado trae a la vida del creyente. Si tú eres creyente, como parte de tu identidad, tú debes vivir una vida santa para el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que vamos a predicar. Pero antes de poder predicar este mensaje, hay dos cosas que vamos a establecer. Si tú estás en tu casa mirándonos por la pantalla o por tu iPad o por cualquier aparato electrónico, yo quiero que tú recuerdes estas dos cosas. Si tú estás aquí con nosotros en esta mañana, me encantaría que las escribieras para que nos sirvan como fundamento de lo que vamos a aprender. En primer lugar, debemos entender que tú y yo, que de hecho todo ser humano que lleva la imagen de Dios, crea en Él o no crea, todo ser humano, pero especialmente el que ha creído, ha sido creado con el propósito más alto, más sublime, más precioso, más hermoso, más grande, más gigantesco. No tengo otro adverbio para decirle, pero es el propósito máximo de todo ser viviente es adorar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me entiendes así? De hecho, de eso se trata este culto. Tú estás aquí reunido no para verme la cara a mí, por más hermosa que sea, alguien que diga amén, por favor. No, tú no estás reunido aquí, no nos convoca el pastor. No te convoca el hermano, amigo tuyo. Estamos reunidos aquí. Cada culto dominical tiene el propósito precioso, maravilloso de adorar al nombre de que Él vive para siempre. De adorarle a Él porque Él merece la honra y la gloria. Y de hecho nos reunimos aquí para adorar a su nombre. Por eso predicamos la palabra de Él porque Él merece ser anunciado. Por eso cantamos alabanzas de Él y para Él porque Él merece alabanza y adoración. ¿Tú lo crees? No olvides que tú fuiste creado con el propósito de adorar su nombre. De hecho, por eso es que se te pida que cuando tú salgas por estas puertas, sea en tu trabajo, sea en la escuela, sea en el vecindario, donde quiera que tú te pares, con tu manera de vivir, con tu forma de actuar, con tu forma de hablar, tú adores al Señor dando testimonio de que no hay Dios. Escúchame, que no hay Dios como nuestro Dios. Tú has sido creado. Por favor, recuérdalo. Tú has sido creado. Yo he sido creado para adorar el nombre de nuestro Dios. Pero eso me lleva a un segundo fundamento que es importante. El pecado destruye. No solamente tu relación con Dios, el pecado destruye tu identidad y ese propósito en tu vida. Cuando tú y yo permitimos que el pecado llegue a nuestro corazón, cuando tú y yo permitimos que esa semilla crezca en nuestras vidas,
cuando tú y yo permitimos que florezca y que lleve frutos, lamentablemente estamos destruyendo. Estamos poniendo por el piso el propósito y la identidad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si tú y yo hemos sido creados para adorar a Dios, si tú y yo hemos sido para alabar su nombre, si tú y yo hemos sido creados para adorarle en todas las áreas de nuestra vida, cuando hay pecado, lamentablemente destruimos ese propósito. ¿Por qué? ¿Qué es el pecado? Déjame explicarte el pecado como definición más cruda. Yo sé que todo el mundo habla de pecado en términos de los efectos del pecado, el adulterio, el robo, la mentira, todas estas cosas. Y esos son efectos del pecado, es el pecado que ha florecido. Pero el pecado realmente es la idea que el hombre tiene, el deseo que el hombre tiene de no darle a Dios la gloria y ubicarse en el centro de su propio universo, robarle la gloria a Dios. Ese es el pecado original. Yo no sé si te ha pasado. ¿Cuántos de ustedes tienen jóvenes de entre 12 a 14 años, 15 años? Alzan la mano. Lo siento por ustedes. Si ustedes tienen jóvenes de esta edad, saben de lo que estoy hablando. Todo gira alrededor de ellos. El mundo gira alrededor de ellos. Se le rompió una uña, el mundo se está acabando. Al muchacho por primera vez le salió un pelo en el bigote. Le da una depresión increíble o se siente como si el mundo fuera de él. No sabe para qué lado peinarlo. Y dicho sea de paso, déjame hacer un paréntesis. Quiero dar mi agradecimiento a los líderes de jóvenes, especialmente a José, a Neira, a todos los muchachos que este fin de semana hicieron una labor increíble. Una labor increíble, sí, una labor increíble. Discipulando a nuestros jóvenes, más de casi 50 jóvenes estuvieron aquí este fin de semana y ellos tuvieron la valentía de quedarse de un día para otro. Hermanos, se necesita valor y coraje. Porque a esta edad ellos demuestran que el mundo gira alrededor de ellos. Pero lamentablemente no es solamente ellos. Estamos hablando de nosotros. Nosotros perpetuamos el pecado cuando pensamos que yo tengo la capacidad de ser feliz a mi manera. Y cuando hacemos esto, le robamos la gloria a Dios. Entonces, habiendo dicho esto, por favor, abre tu Biblia. Ageo, capítulo 2. Y vamos a la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver cuáles son algunas de estas consecuencias del pecado en nuestras vidas. Ageo le está hablando a esta congregación, a este pueblo que va a comenzar a levantar este edificio y antes de hacerlo quiere recordar las consecuencias del pecado. En primer lugar, el pecado denigra la adoración. Debemos aprender de este mensaje que Ageo le predicó al pueblo, que el pecado denigra, destruye la adoración. Ve conmigo al versículo 12 y vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 14. Mira lo que está diciendo. Él está hablando, recuerda, Ageo le está hablando a los sacerdotes del pueblo. Los va a utilizar a ellos como ilustración. Y le dice a ellos, si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el velo de ella toca el pan o la vianda, el vino o el aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? La respuesta de los sacerdotes es no. Y los sacerdotes respondieron diciendo no. O sea, déjame detenerme ahí. Si yo llevo una vianda, si yo llevo aceite y como ya he sido santificado, he pasado por el proceso de la santificación, mi ropa toca esa vianda, queda santa, los sacerdotes dicen no, eso tiene que ser santificado, eso tiene que pasar por el mismo proceso. Pero mira la otra parte de lo que Ageo le dice a los profetas, versículo 13. Entonces Ageo continuó, y si alguno que está impuro por haber tocado un cadáver, toca alguna cosa de esta, ¿quedará ella inmunda? Los sacerdotes respondieron, inmunda quedará. Versículo 14. Ageo respondió, así es este pueblo.
Y esta gente que está delante de mí, dice Jehová, asimismo es toda la carne de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Palabra fuerte, ¿ah? Lo que está haciendo Ageo es hablando en forma parabólica, o sea, en forma de parábola. Él toma el proceso de santificación de los sacerdotes de adoración y los utiliza como ejemplo para darnos una enseñanza, darle una enseñanza a ese pueblo y darnos una enseñanza a nosotros. Él está diciendo, escucha, cuando tú vas a presentarte en adoración a Dios, te presentas al templo como sacerdote de Dios, tú tienes que pasar por este proceso. En primer lugar, te tienes que bañar 2 o 3 veces. Escúchame, ¿sabías eso? Los sacerdotes se tienen que bañar 2 o 3 veces antes de presentar adoración. Entonces, escúchame, ahora mismo ellos se han bañado 2 o 3 veces. Aquí hay gente que no se ha bañado en una semana y está bien, escúchame, está bien. Está bien. Especialmente los que salieron de Lock-in. Escúchame, ellos tenían que pasar por el proceso de santificación, lavarse 2 o 3 veces. Y entonces quedaban santos para presentar ofrenda a Dios como debía ser. Pero la palabra del Señor nos dice que Ageo toma esta idea y le dice, ahora lo que esta persona que se ha santificado toca es santo. Y ellos dicen, no, no lo es. Eso tiene que ser santificado, eso tiene que ser separado, eso tiene que pasar por el proceso corriente de santificación para presentarse en adoración a Dios. Pero aquí está la tristeza, porque ahora Ageo le dice al pueblo, ahora vamos a mirarlo de la otra manera. Si esta persona que se ha santificado, esta persona que se ha preparado para adorar a Dios, que quiere adorar a Dios, toca un cadáver, toca algo muerto. Y cuando hablaba de cadáver dentro de la ley de Dios, no estaba hablando de un hombre o de un ser humano. Podía ser cualquier cosa muerta, un animal, un ave. Si tocaba ese sacerdote, tocaba eso, o alguna parte de su cuerpo, rozaba con eso, automáticamente él quedaba eliminado en el proceso de la adoración a Dios. Yo quiero que tú entiendas que tú has sido creado para alabarle y adorarle, que esa es tu identidad, que esa es mi identidad como creyentes, que no tenemos un mejor y más alto propósito en nuestras vidas que adorar a Dios, porque para eso fuimos creados. Pero también quiero que tú y yo entendamos que el pecado tiene consecuencias nefastas, que el pecado denigra la adoración a Dios. Permíteme darte ejemplos. Por ejemplo, a lo mejor tú has venido aquí, hemos venido a adorarle y cantamos alabanzas al Señor, pero nuestro corazón está sucio. Nuestro corazón no tiene la actitud correcta. Simple y sencillamente repetimos las canciones, pero realmente no estamos pensando en lo que estamos cantando. Realmente estamos mirando alrededor. Quizás nosotros estamos pensando en otra cosa. Quizás tenemos algo en nuestra mente que no agrada al Señor. Y pensamos que como quiera, si le cantamos, Dios va a recibir esta adoración. El corazón de Dios se va a apaciguar. Aun cuando nuestro corazón, nuestras actitudes sean incorrectas. Y déjame repetir esto, por favor, hermano, entiéndelo, amigo, entiéndelo. No estamos hablando de consecuencias del pecado del adulterio, no estamos hablando de la mentira, no estamos hablando de emborracharse, no estamos hablando de esas consecuencias. Estoy hablando de la actitud del corazón de no darle a Dios lo que Él merece. Déjame explicarte algo. La apatía es pecado. La apatía es pecado. Es decir, perder el deseo de adorar a Dios, de no hacer lo que debemos hacer, es pecado. Y a veces nosotros pasamos por los movimientos, abrimos la boca, pero no hay pasión. No nos estamos concentrando en lo que estamos haciendo simple y sencillamente porque nuestra actitud no es una actitud correcta. Y en este momento el pecado ha denigrado la adoración. Déjame darte otro ejemplo. Venimos al culto y presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos.
Venimos y pensando, bueno, déjame, escúchame, vengo preparado, voy a ofrendar porque esa es mi responsabilidad, voy a diezmar porque es mi responsabilidad. Pero pensamos que a través de dar, Dios se va a poner contento y nos va a dejar pasar por alto el pecado que hay en nuestra vida, ese pecado oculto que tenemos. Estamos tratando de comprarle a Dios su favor y déjame decirte algo, mi hermano, no importa lo que tú eches, no importa cuánto tú eches, si tu corazón no ha sido santificado, si tu ofrenda la traes con pecado en tu vida, el pecado ha denigrado tu adoración. Eso es lo que está diciendo Ageo. Déjame darte otro ejemplo. Venimos a la congregación y nos entregamos al servicio, parecemos hormiguitas. Donde quiera que nos ponga ahí nosotros vamos. Cualquiera de los pastores o diáconos dice algo, abren la boca y tú dices, ok, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vámonos, ¿dónde es? Y está bien, tú tienes un corazón de servicio, nos entregamos a ese servicio, pero nuevamente hay pecados ocultos en nuestras vidas. Y pensamos de alguna forma, manera, que podemos compensar nuestras faltas con el servicio. Y quizás voy a ser más fuerte aún. Voy a hablarle a los jóvenes. Quizás estás con la persona equivocada por las razones equivocadas. Y compensas esa relación y ese vacío con servicio fallido a Dios. Porque nuevamente el pecado denigra la adoración. Pastor, yo que vine a esta iglesia para que me levantaran el alma. Yo vine para que me motivaran. Yo te estoy motivando a vivir una vida de adoración a Dios porque Él lo merece. Y recuerda que el pecado denigra la adoración. Pero vamos a un segundo punto. Vamos al próximo pasaje. El pasaje, versículo 15 en adelante. Mira el segundo punto. El pecado genera consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Mira el versículo 15, dice, ahora pues, meditar en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas y solo había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y solo había 20. Versículo 17, este versículo es importante, márcalo. Os herí con un viento sofocante, con tizoncillo y con granizo en todas las obras de vuestras manos, pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. El pecado tiene consecuencias. Dios le está recordando a este pueblo que en el pasado ellos están a punto de levantar el templo, están a punto de hacer lo correcto, pero Dios le recuerda, ¿te acuerdas por qué este templo se destruyó? ¿Te acuerdas todos los años que ustedes pasaron en la apatía y no quisieron hacer lo correcto? Ustedes padecieron, tuvieron que sufrir. Ustedes iban a buscar la bendición y la provisión y no había. Iban a buscar 20 sacos de arroz, 10 sacos de maíz para hacer tortilla. Yo sé que le está dando hambre. Pero sabes que no encontraban lo suficiente. Eso es lo que está diciendo el profeta. No había lo suficiente, no había lo suficiente. Porque ustedes habían pecado, porque ustedes habían faltado, porque ustedes lamentablemente, en lugar de poner a Dios como centro de sus vidas, permitieron que otros fueran el centro de su vida. De hecho, en muchos casos, ustedes mismos fueron el centro de sus propias vidas. Y comenzó a faltarle las cosas. Pero aquí está, escúchame, aquí está, y esto fue lo que me golpeó a mí. Este fue el pasaje, el versículo que llegó a mi vida más fuerte. Versículo 17. Os herí con un viento sofocante. Fui yo el que hice esto. Fui yo el que quité mi mano de la bendición. Fui yo el que te puse de rodillas. Fui yo, dice Dios, fui yo el que quité la bendición de tu vida.
Estamos tan acostumbrados a ver a Dios como este viejito bueno, bonachón, lindo, precioso. Que no importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que nosotros hagamos, a Él no le importa. Lo vemos a Él como el viejito en chancletas, con una piña colada, porque para mí Dios es puertorriqueño. Y que dice, hey, cool, no te preocupes, cool, todo está bien. Pero se nos olvida que el pecado tiene consecuencias y el pecado nos aleja de Dios. Y cuando hay pecado en nuestra vida, y nuevamente, por favor, no entienda solamente el pecado en base de las consecuencias o de los frutos. Esa actitud que tenemos de, yo no quiero, escúchame, yo no quiero nada que ver con Dios. Todo el mundo es malo, yo no tengo nada malo. Esa actitud donde Dios no es real, no es importante, donde lo he puesto como segundo. Ese momento donde yo sé lo que es mejor para mi vida y Dios no lo sabe. Ese es el pecado del que estoy hablando. En ese momento pensamos que Dios no va a actuar, que Dios no va a hacer nada porque cool con Dios. Y aquí yo encuentro a este Dios que dice, fui yo el que te herí, fui yo el que te quité, fui yo el que tapé las puertas de los cielos para que no cayera bendición sobre tu vida. Fui yo quien lo hice. Cuando yo escuché esto, me di cuenta de que Dios es un Dios celoso, que no juega con el pecado del hombre. Si yo clamo ser un creyente, un hijo de Dios, Dios quiere mi devoción total y completa. Dios quiere mi pasión completa. Dios quiere mi amor completo. Dios quiere recibir la gloria en todas las áreas de mi vida. Dios no quiere ser un Dios de a mitad. Dios quiere ser todo el Dios de mi vida. Cuando yo peco, ese pecado me aleja de Dios. Y ese pecado despierta la ira de un Dios que no, escúchame por favor, entiéndalo, no juega con el pecado del hombre. Yo sé que tú quieres escuchar este mensaje donde Dios es bueno, donde Dios es grande, donde Dios es maravilloso. Y sí, Dios es todo eso. Pero no te olvides de ese Dios que es real, que es verdadero y que quiere la santidad completa de tu vida. Él quiere toda tu adoración. El pecado tiene consecuencias. Eso no me lleva a un tercer punto. Porque te he hablado de que el pecado genera consecuencias, te he hablado que el pecado degrada la adoración. Y escúchame, estamos a punto de salir con una depresión increíble de esta iglesia. Pero mira qué belleza. La belleza es que Dios nunca nos deja en el piso. Que a veces Dios quiere que caigamos de rodillas, que entendamos. Que Dios quiere la santidad para nuestra vida, pero Dios nunca jamás nos va a dejar destruidos en el piso. ¿Y cuál es la solución al pecado? ¿Cómo nosotros solucionamos, salvamos, rescatamos esta vida de pecado? ¿Cómo resolvemos el problema del pecado en nuestra vida? Y ve conmigo ahora el versículo 17 y nuevamente la parte final y luego el 18 en adelante. Dice, pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. O sea, no hubo arrepentimiento. Antes de este momento, el pueblo que llegó aquí no se había arrepentido. Pero ahora tú has comenzado a construir ese altar, ese templo. Mira el versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Por favor, medita pues en vuestro corazón. Déjame detenerme ahí. Lo que Dios te está diciendo es, escúchame, antes de este momento no te habías arrepentido y el arrepentimiento es necesario. Ahora yo te voy a dar una nueva oportunidad. El pecado destruye la adoración.
degenera la adoración, degrada la adoración. El pecado tiene consecuencias. Y si yo lo dejo ahí, terminas este mensaje listo para entrar en las puertas de un lugar donde estarías separado de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios no te deja así, que te da una nueva oportunidad. Y te dice, por favor, medita en esto, piensa en esto, considera esto. Desde este momento en adelante tienes una nueva oportunidad para abandonar el pecado en tu vida, para arrepentirte, para no repetir las mismas tonterías que habías hecho, para dejar esta actitud de que tú puedes hacerlo todo en este mundo y que sabes más que Dios. Medita en esto. Piensa en esto. Anteriormente a este pueblo le faltó la capacidad de ver su pecado y perdieron las bendiciones de una relación increíble con el Señor. Y por favor, no solamente pensemos en bendiciones en términos financieros, en términos físicos, emocionales. Piensa las bendiciones espirituales, caminar con el Creador del universo. Ellos perdieron eso porque no tuvieron la capacidad de arrepentirse. Pero ahora Dios te dice, medita, considéralo, piénsalo, analiza lo que estás escuchando. Si hay pecado en tu vida, yo te voy a dar una nueva oportunidad. Mira lo que dice el versículo 19. ¿No está aún el grano en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Escúchame, todavía estás sufriendo las consecuencias del pecado. Pero aquí está la belleza. Pero desde este día yo os bendeciré. La única solución para el pecado es la gracia de Dios. Tú y yo, escúchame, tú y yo no podemos ganarnos. Tú y yo no podemos ganarnos el favor de Dios. Tú y yo no podemos vivir una vida santa si no es por la gracia de Dios. Tú y yo no podemos recibir la bendición de Dios. No podemos llegar al cielo y reclamarle a Dios, dame tu bendición, yo me la gané, págame lo que me debes, porque nosotros no nos hemos ganado nada. Pero aquí encuentro un cuadro precioso. Aun cuando yo no lo merezco, tú no lo mereces, yo no lo he ganado, tú no lo has ganado. Dios te dice, considera esto. Si te arrepientes y vienes a mí hoy, y comienzas a construir un templo de adoración a Dios, a cumplir el propósito para el cual fuiste creado, hoy, desde este día, yo te bendeciré. El problema es que tú vas a hacer con la gracia de Dios. De alguna manera, tú y yo, escúchame, por favor, entiéndeme, tú y yo hemos pecado delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido delante de Dios diciendo, no me gusta el servicio, las luces están fuertes, ay, la música no me gusta, el pastor es calvo, está feo, gracias, hermana. Porque, escúchame, venir a adorar a Dios no se trata de Dios, para ti se trata de tu comodidad. Y si soy fuerte, perdóname. Pero yo me reúno aquí, escúchame, por más hermoso que tú seas, yo me reúno para adorar a Dios. Dios es y será por siempre el centro de mi vida. ¿A ti no te gusta? Escúchame, no hay lugar, no hay persona, no hay compañerismo, no hay nada que nadie pueda hacer por ti, porque el problema no son los demás, el problema no son las luces, el problema no es la música, el problema eres tú. Y la única forma de resolver el pecado que hay en tu vida es aceptar la gracia de Dios. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no lo merezco,
Me arrepiento de mi pecado. No voy a buscar la felicidad a mi manera. Yo me rindo completa y absolutamente a tu soberanía y a tu gracia. La pregunta nuevamente es la siguiente: ¿qué vas a hacer con la gracia de Dios? ¿Qué vas a hacer con el pecado en tu vida? ¿Qué vas a hacer en este momento con lo que has escuchado? Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos y glorificamos tu nombre. Y aunque sea difícil escuchar, Señor, tu mensaje, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, yo te imploro que tú hables a la vida de tu iglesia. Redarguye, revela y sobre todas las cosas, Señor, trabaja en nuestros corazones. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén.